lucro, han, han habido más quiebras de bancos que de cooperativas, por lo menos en Honduras, creo yo, ¿no? O sea, sí he conocido de cooperativas que han estado en problemas, pero creo que históricamente en Honduras han quebrado más los bancos que las cooperativas, pese a que el banco persigue el lucro y debería entonces tener como mayor sostenibilidad financiera como para enfrentar una quiebra, ¿no? Sí, eso es una dinámica, de hecho, bastante rara, visto que los bancos deberían tener el respaldo gubernamental, mucho más que... Pero la cooperativa tiene la ventaja que no hay que olvidarnos que la cooperativa tiene la ventaja que se pueden volver muy fuertes, instituciones muy fuertes y muy duraderas y muy importantes para el desarrollo de una determinada comunidad que respalda automáticamente y que garantiza la sobrevivencia. Una ayuda mutua, digamos, entre la cooperativa y la comunidad que hace uso y que, ¿cómo se dice?, promueve las mismas acciones directa e indirectamente de la cooperativa. ¿Alguien más que quería aportar algo sobre este asunto? No sé, porque habían varias manos que se Máster, habían sí, levantado. sí, fíjese que, perdón, Sí, sí. sí, Máster, con respecto a un insumo más a lo que dice la compañera Valesca, que a pesar del poder económico de los bancos, muchos se han ido a la quiebra, los han cerrado, y no precisamente por la debilidad económica, sino que han estado envueltos aquí a través de la historia en un montón de negocios oscuros. Exacto. Y entonces, por ahí viene todo eso, y realmente aquí debemos reconocer que el poder económico bancario tiene un dominio, pero sobre la política, sobre el comercio, sobre un montón de cosas, y eso no hay que olvidarlo, pues. Y hay bancos que en la actualidad están siendo investigados y ahí están, pues, y no sucede nada, pues, desgraciadamente en Honduras, ¿verdad? Sí, ahí Eso es. entramos en otras temáticas de Exactamente, sí, ya mucho más más. oscuro, Sí, más complicado. sabemos que hay muchos ámbitos que reparar, que el proceso hacia el desarrollo del país pasa propiamente a través de necesarias reformas en muchos ámbitos sociales. Y no solamente los bancos las cooperativas, hay que, deberíamos de pasar por varias reformas integrales, completamente. Bueno, regresando a la diapositiva, para tratar de terminar, le estábamos completando esta y pasamos a observar y a decir algo sobre Honduras en particular. En Honduras, la forma de organización y de cooperación surgieron de impulsos espontáneos, enraizados en la cooperación indígena y con inspiración gremialista mutualista. Las primeras manifestaciones del cooperativismo se presentaron a finales del siglo XIX con el surgimiento de la Sociedad de Ladinos de Marcala en 1876. Esta sociedad de Marcala es la primera y históricamente la más importante, reconocida a nivel hondureño, nacional. Se trató de un grupo de mujeres organizadas para el financiamiento de la educación de sus hijos mediante pequeños montos de crédito resultado de sus propios ahorros, aunque funcionaba más como fondo comunitario que como cooperativa. Paulatinamente, esta experiencia se extendió a otras poblaciones, tales como Copán, Santa Bárbara e incluso las importantes ciudades de Comayagua y Tegucigalpa. De hecho, la segunda manifestación fue en 1930 al constituirse la sociedad cooperativa El Obrero y la sociedad copaneca de obreros. Entonces, aquí en Honduras, la raíz
todo el movimiento cooperativo surge a partir de impulsos espontáneos por la población, hecho por la población indígena, pero también por de inspiración gremialista mutualista. Y sí, el papel gubernamental en Honduras, ¿cuál ha sido? Hemos visto diferentes papeles jugados dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontrábamos. El papel del Estado ha sido diferente. En 1923, por primera vez, la Constitución de la República indica que es función del Estado promover la asociación cooperativa. Entonces se empieza a respaldar y a regularizar el movimiento cooperativo a partir de 1923. En 1927 se establece la ley de sociedades cooperativas y en el 1936 se aprueba la ley de sociedades cooperativas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí en Honduras todo empieza a ser regularizado y a tener un cierto papel en el funcionamiento nacional, estatal, a partir de 1920, 1930. A ver, un momento en la chat. Interesante que tenemos entonces, seguramente se pueden tener entonces elementos para nuestra investigación, ¿no? Usted puede tener elementos para la investigación sobre el movimiento cooperativo en Honduras, sin problemas. Documentos, que puede compartir y experiencias que tal vez le contaron sobre el desarrollo y la evolución de los movimientos y de la sociedad copaneca. Bien, en 1949 el Código de Comercio incluyó un capítulo para regular las sociedades cooperativas. En 1954 fue promulgada la primera ley de asociaciones cooperativas, reglamentada en 1956, que dio lugar a la Dirección de Fomento Cooperativo. Todo esto para decir que el Estado, a partir de 1920, empieza a regularizar el movimiento cooperativo, sin más. En los años 70 se inicia el proceso de reforma agraria, 60, perdón, que se refuerza al final de la década. El cooperativismo agrícola se ve fomentado por el gobierno militar. Entonces los militares, las dictaduras militares, fomentan el cooperativismo agrícola en 1975. Bajo el impulso de los Estados Unidos, naturalmente. Este fomento es debido sobre todo al papel que juega USAID en este entonces, propio porque, como lo decía ayer, para Estados Unidos es muy importante en el actuar en Centroamérica en varios ámbitos, no solo a nivel de cooperativas, para contrarrestar la filosofía e ideología cubana que en ese entonces, y el contexto, y para tratar de, ¿cómo se dice?, convencer la mayoría de Centroamérica a quedarse de su lado en contra de la Unión Soviética, que en ese entonces, contra la cual se está combatiendo la Guerra Fría en ese momento, ¿no? USAID, por esa razón, da ventajas tributarias y programas de crédito preferenciales y el gobierno respalda esas acciones. Y es entonces que el cooperativismo llega a tener participación hasta en el Consejo Asesor del Jefe de Estado y también tiene representación en ese entonces en la Asamblea Nacional Constituyente de 1982. O sea, aquella asamblea de la cual se empezará
con la cual se empieza la transición democrática, se abandonan las dictaduras militares y se empieza la transición democrática con Roberto Suazo Córdoba. En el artículo 338 de la Constitución es el artículo principal que tenemos que tomar en cuenta porque ahí se regula la ley de organización de cooperativas. Esta será la base para la actual Ley de Cooperativas de Honduras, promulgada el 20 de marzo de 1987, bajo la orientación de valores y principios adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional. O sea, el Estado de Honduras hace referencia a los principios concertados en la Alianza Cooperativa Internacional para moldear sus leyes. Y llegamos hasta el día de hoy. La última reforma fue en 2014, cuando el IDECOP se transformó, se convirtió en el CONSUCOP que conocemos actualmente. Ok, esto era para terminar la diapositiva de ayer. Ahora, antes de pasar a la diapositiva de hoy, yo voy a compartirle un video para que podemos tener otra experiencia de economía social y solidaria. Siempre en México se da esta experiencia muy interesante porque se trata de algo que todavía no hemos hablado y sin más se lo voy a compartir para que después se pueda hacer un poco de debate sobre este asunto que miraremos en el video. Son 52.50, te recibo 51. TUMIN es una organización, un grupo de compañeros que nos hemos organizado para pues tener otro tipo de relaciones comerciales e interpersonales entre nosotros a partir del manejo de un vale, cuyo nombre es TUMIN. Pero bueno, así su concepto más amplio es mucho más que un solo papel, sino que implica todo un proceso organizativo. Somos alrededor de unos 150 socios que nos hemos puesto de acuerdo en compartir o intercambiar nuestros productos o servicios y acordamos usarlo por lo menos en un 10% de cada intercambio. El peso, la moneda oficial, es una mercancía que tiene un precio, que genera intereses, genera especulación. Entonces, el TUMIN no es una mercancía, tú no lo compras como si compraras un par de zapatos. Es solo un instrumento para poder hacer el trueque. Se usa cotidianamente
Otras monedas se utilizan de manera ferial, cuando hay un tianguis, cuando hay una feria. Por eso a mí no me gusta llamarle vale de descuento. Yo digo que es una moneda comunitaria. Pues la riqueza ahí está, pero no hay el instrumento para hacer el intercambio. Entonces metemos el TUMIN para que podamos usar esa riqueza que hay en la comunidad. La palabra tumin en totonaco es dinero. Es un papel moneda de un tumin, de 5, de 10, de 50, de 20 y de 100. Yo no sabía ni cómo funcionaba esto. Y ya ahorita ya he visto que pues no hay ningún problema. O sea, si lleva uno tumin lo aceptan y si paga uno en efectivo, en efectivo. Y he trabajado también en una tienda donde están en el programa y pocos lo usan, pero sí lo llegan a usar. El TUMI nada más es para que no salga de nuestro pueblo, que se quede en nuestra comunidad la poca de ganancia que hay. Pues yo, a la verdad, nadie me ha dicho que no les ha funcionado. Hay gente que no lo ha sabido usar, ese es el problema. A veces les acumulan y no saben cómo, o lo terminan. Lo empiezan a dar y cuando se dan cuenta ya no tienen. A todos se les explicó cómo era el TUMI, cómo se maneja, cómo es. Yo a los lugares que he ido a comprar con TUMI sí me los han aceptado, porque son mis clientes. Ellos me compran a mí y yo les compro a ellos. Es bueno porque si vas a la tienda y te faltan, no sé, 5 pesos, 2 pesos, no te dan las cosas. Y ya con TUMI, la completas con TUMI y ya. Los salarios que se ganan aquí no son suficientes para solventar la economía de cada familia. 500 TUMI que nos dieron gratis, pues vino a incrementar lo poco de nuestro sueldo. Cuando alguien sabemos que ya no tiene TUMI, procuramos ir a comprarle para que ella vuelva a adquirir su TUMI. Las personas que ya le hicimos el TUMI, ahora para que tengan TUMI tienen que vender, tienen que producir. Entonces no es cuestión de que me lo compres, porque el TUMI ni se compra, ni se vende, ni se regala. Muchas veces se suscitan los comentarios de que no me reciben TUMI y todo eso, y se da, porque a lo menos en las grandes tiendas que tienen quien atienda el negocio, los muchachos que atienden muchas veces no se quieren tomar la molestia de aceptarte un TUMI porque es cuestión de ganar, de quitar o de restar, y muchas veces se les hace difícil dar un cambio restando el TUMI. Yo un día tenía TUMI, yo quería comprar unas galletas y mi tía me dio tantito dinero y ya cuando llegué quería comprar algo y me dijeron que no, me rechazaron y me dijeron que de 50 para arriba se podía comprar con TUMI. Empiezan a poner mil pretextos para que ellos acepten el TUMI. Porque ellos no saben que lo que quieren es el dinero efectivo. Y por ese motivo, pues mucha gente se ha salido del TUMI. Para mí el TUMI es un beneficio. Hace cuenta que los 5 o 6 pesos que se ahorran en moneda no sirve para otra cosa. Nosotros pobres sirvemos, ¿no? Por ejemplo, si no ahorro 5 o 6 pesos, pues ya voy a comprar un kilo de masa. Si vienen para acá, no, pues véndeme 5 TUMI, no está. Yo nunca me he quedado sin TUMI. Al contrario, quiero tener más y más y más. Hay críticas que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es papel? ¿Qué es eso otro? Le voy a ser sincero. Dicen, no, pues es dinero. ¿Quién le va a decir no al dinero? ¿Ah? Yo creo que aquí al principio hubo un mal manejo de cómo lo dieron a conocer. Lo pusieron como otra moneda, ¿verdad? Y no puede haber otra moneda. Yo creo que aquí era sacarlo como una identidad de la cultura totonaca.
De hecho, pues los maestros que iniciaron este proyecto tuvieron problemas, demandas de la PGR y todo eso, porque pues el Banco de México empezó a investigar, oye, ¿cómo va a ser posible si no está registrado en el Banco de México otro tipo de moneda, no? Como ya agarró, pues ahora sí que mucho revuelo esto, ¿verdad? Pues vienen gente de muchas partes a conseguir los tumis y se los llevan como, pues ahora sí como un recuerdo, ¿no? Y se lo venden hasta gente, o sea, que no necesariamente que tengan que ser comerciantes o que sí le entran al negocio del tumi, ¿no? Pero en el tipo de negocio que yo tengo, por decir, pues es muy difícil porque pues la leche, ahora sí que vienen, por decir, empresas como la Nestlé y ellos pues no te reciben, ¿verdad? El tumi. Cuarta Asamblea Abierta del Mercado Alternativo, TUMIN, Economía Solidaria y Autogestión. Se invita a los participantes del Mercado Alternativo TUMIN, así como a todo el público en general interesado en conocer este proyecto de ayuda mutua. Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es totalmente contrario y que por eso le es chocante a los que tienen, digamos, el poder económico, que haya un pequeño TUMI que plantea las cosas de un modo totalmente contrario. Una compañera nos pone siempre el ejemplo de dos personas que están haciendo la misma cosa, pero uno dice que está cargando material y el otro dice que está construyendo un edificio. Los dos están haciendo lo mismo, pero la perspectiva que tienen es diferente. Entonces, los que lo ven como un simple vale, les cuento, es los que se ven acarreando material. Pero los que lo ven ya como una moneda comunitaria están viendo el edificio que se está construyendo. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Más vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con... Ok. Podemos regresar a nuestra reunión. Como han visto, hasta la economía social y solidaria en este pequeño pueblo se desarrolló una nueva forma que todavía no habíamos investigado, analizado, o sea, una forma verdaderamente revolucionaria, o sea, tratar de construir un sistema económico paralelo con una moneda propia. Se trata de un proyecto de ayuda mutua, también ahí el ideal económico de la economía social y solidaria está claro. Y como dice uno de los entrevistados, depende de cómo lo ves. Exactamente, no se trata solo de un pedazo de papel, sino que se trata de tratar de construir y fomentar la pertenencia a una determinada comunidad y tratar de hacer tejido, fortalecer esta comunidad que se trata de una comunidad que no recibe la debida atención por parte del Estado, entonces tiene que recurrir a estos métodos alternativos de economía social y solidaria para poder
sustentarse en el día a día y seguramente esta forma fortalece la economía comunitaria de esta pequeña zona geográfica de México. Por favor, la palabra a Diego. Buenas tardes, máster. Ay, disculpen la lluvia, que estamos en acá en el norte, entonces, no sé si se escucha bien. Sí, con referente a eso de la cooperativa, a pesar de que el cooperativismo no genera una acumulación, creo, de capital para enriquecerse, o sea, no todos los afiliados se enriquecen de forma desmedida, hay como una mejor distribución de la riqueza, que generan condiciones fundamentales para dignificar la vida de las personas y también brinda, creo, cobertura donde el Estado ya no puede llegar. No sé si porque el Estado se niega a llegar a brindar esa cobertura o simple y sencillamente se encuentra limitada porque sus niveles de ingresos pues, no están de más. Y sí creo que, o no sé, tal vez le planteo de que las cooperativas entran como en esta disputa de los consumidores, creo, de bienes y servicios, como una disputa con la banca financiera, en este caso, por quién se queda con los consumidores de esos bienes y servicios. Solamente. Sí, muchas gracias. Esta zona donde circula el Tumin es una de aquellas zonas que, como hemos visto en la diapositiva anteriores, es una de aquellas zonas donde el Estado tiene dificultad a entrar, a tener, donde el Estado no logra tener la presencia que debería. Entonces, estas zonas se encuentran en la necesidad de buscar alternativas. Y la economía social y solidaria en ese sentido es muy útil al Estado, aunque el mismo Estado no lo reconozca en muchas ocasiones, pero la economía social y solidaria está presente en muchos casos ahí donde el Estado no logra tener esta presencia, una presencia fuerte. Y este es un claro ejemplo. Con esta diapositiva entramos, con este video entramos ahora a hablar de cultura indígena y economía social y solidaria en Latinoamérica. Ahora, antes de empezar, hay que decir que la cultura indígena y la economía social y solidaria son dos cosas distintas al comienzo. O sea, la cultura indígena establece una economía comunitaria que comparte los mismos valores de la economía social y solidaria, pero naturalmente tiene sus orígenes en la cultura indígena. Entonces estamos hablando de una cultura mucho más antigua que la cultura de la economía social y solidaria, según, de acuerdo a los orígenes que hemos visto, los orígenes históricos que hemos visto, que están sobre todo, que se encuentran sobre todo en la revolución industrial, ¿no? Entonces la cultura indígena entonces es el referente principal para el desarrollo de la economía social y solidaria en Latinoamérica. Mucho más importante la economía comunitaria indígena que a nivel histórico, que la economía cooperativas derivadas del contexto europeo. Entonces, en Latinoamérica, antes de todo, hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de economía social y solidaria, hay que tomar en cuenta las experiencias indígenas, los pueblos indígenas, y a esto después hay que sumarle la experiencia cooperativista
que hemos venido analizando, que tiene sus raíces en el movimiento cooperativo europeo. Los pueblos indígenas de Latinoamérica, si revisamos la distribución geográfica, podemos encontrar que representan el 81% de la población total, por ejemplo, en Bolivia, el 50% en Guatemala, el 40% en Perú, el 35% en Ecuador y el 13% en México. En el área andina se concentra el 55% de la población, de la cual el 90% vive en solo 3 países. Perú, que tiene la mayor población indígena en términos cuantitativos, Bolivia y Ecuador. Y es por esta razón que cuando hablamos de pueblos indígenas de Latinoamérica, hay que considerar que la mayoría se encuentra en esa área, en el área andina. También hay que considerar que Centroamérica naturalmente es un área geográfica muy importante, donde tiene, los pueblos indígenas tienen una presencia fuerte, como bien sabemos, sobre todo en Guatemala y México, naturalmente. Ya sabemos y probablemente muchas veces hemos estudiado, analizado y observado cuáles son los problemas principales de estas poblaciones indígenas al día de hoy. Entonces, sabemos que viven en muchos casos en condiciones de extrema pobreza y que progresivamente están perdiendo terreno en todo sentido por varias cuestiones. Por ejemplo, por el deterioro de la calidad ambiental, por la deforestación, la contaminación de agua y suelo, que afecta naturalmente a la diversidad biológica y cultural. La globalización, sin olvidarnos que la globalización está afectando la existencia, el mantenimiento de estas culturas. Y entonces, en ese sentido, no solo se está perdiendo superficie física de los territorios, sino también que las mismas culturas van desapareciendo. ¿Por qué? Porque la globalización y la uniformación del pensamiento y de la visión del mundo está amenazando estas culturas, naturalmente. Y todos esos problemas aumentan la migración, el éxodo rural, ¿no? La migración desde el campo hacia la ciudad, y donde en las ciudades se han formado verdaderos barrios indígenas, que resultado de un doble mecanismo. De un lado, por cierto, una cuestión de solidaridad entre miembros de la misma población indígena. Del otro lado, también una cierta discriminación de la sociedad dominante hacia ellos, hace que se forman estos barrios indígenas. Discriminación porque la visión dominante es completamente diferente a la visión que tienen ellos, a la cosmovisión que tienen ellos acerca de la manera de vivir y de pensar la vida. En el ámbito laboral, debido a las difíciles condiciones laborales que enfrentan, los indígenas establecen un conjunto de estrategias en las que combinan ocupaciones propias de la ciudad con la venta de productos agrícolas a pequeña escala o el empleo estacional en predios agroindustriales. La dificultad de inserción en el mercado laboral se debe a que la cosmovisión propia de estos pueblos no es compatible con los regímenes occidentales de trabajo asalariado. Otro problema que enfrentan es la menor escolaridad relativa, lo que también determina condiciones de precariedad e informalidad laboral. Ahora, esto se
totalmente evidente. De hecho, sí, las poblaciones indígenas se basan su vida sobre una filosofía de vida que es completamente diferente a la visión capitalista de la vida. Por esta razón, cuando los representantes de poblaciones indígenas encuentran los representantes de la economía dominante, ¿no? Cuando entran establecen relación con este mundo, es un choque más que una relación en sí. Se da más un rechazo, no solo por parte de los capitalistas, sino también de los mismos, en muchos casos de los mismos indígenas, porque los valores son completamente diferentes. Y entonces, por esta razón, se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Por esta razón se encuentran muy dificultados en la búsqueda de un empleo, porque la filosofía de vida es completamente diferente. Entonces, en este asunto también el Estado vuelve a ser fundamental, vuelve a jugar un papel fundamental para conciliar ambas visiones y tratar de facilitar la inclusión. Pero sabemos, y siempre lo volvemos a ver a cada rato, que este trabajo de inclusión se da entre muchas dificultades. Porque las mismas comunidades muchas veces indígenas de un lado, así como del otro lado, la misma sociedad capitalista, no se encuentran, no encuentran puntos en común para proceder, para avanzar en esta inclusión. Y aquí, propio porque el área andina es una parte fundamental donde la presencia indígena es muy fuerte, vamos a analizar el sistema económico Inca, que es un sistema económico que evidentemente, propio por ser Inca, existe desde hace cientos de años, antes de la dominación, de la colonización española, en la civilización, con las civilizaciones precolombinas, se difunde este sistema económico. Un sistema económico que se basa en el modo de producción comunal. Y entonces, desde aquí ya podemos ver claramente que la diferencia es evidente, ¿no? Entre modo de producción comunal para el sistema económico inca, modo de producción basado en la propiedad privada según el sistema capitalista. Dos visiones que ya desde aquí son completamente diferentes. Teniendo como unidad básica los aylus, que son grupos, los llamados grupos serían los grupos familiares, aylus en quechua y aymara, motiro en guaraní, que viven en un territorio, espacio determinado de propiedad comunitaria, según Lambert. Conserva la propiedad comunitaria de la tierra y la fuerza de trabajo colectiva, generando a partir de ello principios e instituciones que rigen el modo de producción y de vida. Entonces, a partir de este modo de producción comunal, se generan las instituciones que rigen este modo de producción y de vida. Y de la misma forma, desde el modo de producción capitalista se generan aquellas instituciones que respaldan ese modo de producción.